Bueno, antes de ponerme a hablar, a empezar a tirar data sobre qué es esto de Divide and Conquer, vamos a dar una idea, ¿no? Divide and Conquer, así como lo dice su nombre, dividir y conquistar, o DIC, es una técnica algorítmica, algorítmica que se utiliza mucho en programación competitiva. Bueno, no sé si mucho, pero se utiliza en programación competitiva cuando tienes un problema que se puede dividir en subproblemas que al mismo tiempo tienen la misma propiedad que el problema original. ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. Es una cuestión de, tenemos un problema cualquiera que lo podemos dividir en problemas que cumplen las mismas propiedades del problema original. Por ejemplo, digamos que tú tienes el número 8 tú quieres saber cuánto es 8 a la cuarta. Bueno, 8 a la cuarta, nosotros sabemos que eso es exactamente lo mismo, o deberíamos de saber, no sé, no sé, deberíamos saber que 8 a la cuarta es lo mismo que 8 al cuadrado por 8 al cuadrado, que a su vez es lo mismo que 8 por 8 por 8 por 8, ¿ok? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos 8 a la cuarta, podemos dividir al 8 a la cuarta en problemas más pequeños, por propiedades de la matemática, no sé, que es más fácil calcular 8 al cuadrado que 8 a la cuarta, de alguna manera. Y fíjate que acá 8 a la cuarta, si lo calculas una vez, luego no lo tendrías que calcular acá, entonces como que te conviene de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, como que partimos al 8 a la cuarta en dos cachos, nos dimos cuenta que estos dos cachos los podemos volver a partir y nos quedó 8 al cuadrado escrito acá y 8 a la 8 escrito acá. Si vemos esto como un árbol de recursión, de un árbol de recursión como un árbol, vamos a verlo de esa manera, como un árbol, podemos pensarlo, bueno, ahora se los grafico, pero quiero que nos quede, quiero poder anotar eso. Esto fue lo que estuve diciendo. Tienes un problema, tiqui tiqui, lo puedes ir reconstruyendo, cheto. Observaciones, si quieres. Observaciones. Podemos notar que nuestro input, como nuestro input se puede dividir en partes. Por input me refiero a la instancia de entrada, ¿ok? Como nuestro input se puede dividir en partes iguales, si quieres, como nuestro input se puede dividir en partes iguales, entonces, entonces podemos ayudarnos, podemos graficarlo, si quieres, podemos graficarlo con un grafo, con un árbol. Grafo ya vamos a tener bastante para hablar sobre eso más adelante, pero mucho más adelante. Ahora, podemos graficarlo con un árbol. Ejemplo, y aquí es cuando empiezan los ejemplitos fastidiosos. Ejemplo. Bien, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir del mismo ejemplo de 8 al cuadrado. Nosotros tenemos que partimos de que 8 a la cuarta se puede escribir como 8 al cuadrado, se puede dividir en 8 al cuadrado y en 8 al cuadrado, en dos cachos de 8 al cuadrado, ¿no? Ahora, nosotros luego notamos que podemos partir a 8 al cuadrado como un 8 y un 8. Podemos partirlo en dos partes más, ¿ok? Entonces, podemos hacer algo como, como esto. Podemos partir a 8 al cuadrado en 8 a la 1 y en 8 a la 1, en dos cachos más. Y podemos volver a hacer lo mismo con los otros cachos que nos quedaron, ¿no? Con el otro pedazo que nos quedó libre, que sería este. Sería algo como esto. Bien, entonces, si lo queremos ver como un árbol, es que tenemos a 8 a la cuarta, lo podemos partir en dos cachos. Este de acá, 8 al cuadrado y 8 al cuadrado por otro lado. Luego, este 8 al cuadrado lo podemos volver a partir, 8 a la 1 y 8 a la 1. Y acá es cuando viene el otro concepto de divide and conquer, que es, flaco, si ya te sabías el resultado de algo, tipo era lo más chiquito y te lo sabías, lo podías calcular por alguna propiedad, qué sé yo, bueno, devuélvelo, como que no hagas ningún cálculo, no te hace falta volver a mirar o partirlo, porque si ya te sabes el resultado, no te pongas a partirlo, bro. Entonces, eso sería nuestro caso hoja, si quieres. Nada, la idea de Divide and Conquer es esa, como que tengo un input y lo voy partiendo de a dos hasta que me quede algo lo más chiquito posible, que eso lo resuelvo.
en el momento, ahí. Lo resuelvo ahí. Me sé la respuesta, la doy y listo. No tengo por qué irme a ver, a volver a dividir. Entonces, eso es una observación. Entonces, nada. Eso ya, eso es algo, eso es muy importante. Y bueno, ahora, ¿cómo podemos calcular un algoritmo calcular la complejidad de un algoritmo de D y C, ¿no? Que eso sí es un quilombo también. Bueno, calcular la complejidad de un algoritmo de D y C puede llegar a ser bastante tedioso porque nosotros lo que hacemos en D y C es encontrar una función que le solemos decir T mayúscula, que es igual a la suma de instancias de tiempos que se tarda cada instancia del algoritmo. No sé si lo dije muy fácil, pero básicamente es decir esto de que yo le busco a esta funcioncita, por ejemplo, digamos que tengo un algoritmo que hace esto de partir a 8 al cuadrado, 8, qué sé yo. Lo que voy a decir es que mi algoritmo va a tardar lo mismo que lo que se tarda a calcular esto, más lo que se tarda a calcular esto, más lo que tarda a calcular esto, más esto, más esto, más esto, y lo que tarda el combinar todos los resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que sería nuestra función t. De forma sencilla, eso es lo que quiere decir nuestra función t. Bueno, ahora, hay cosas bastante críticas, diría, que tenemos que notar, y es que nosotros estamos tomando a nuestro input, a nuestro valor de entrada, lo estamos dividiendo en partes iguales, ¿no? Entonces, nosotros, para poder saber cuánto tiempo se tarda, tendríamos que saber en cuántas partes lo estamos dividiendo, saber cuánto nos cuesta resolver esa parte, cada una de las partes, y tendríamos que saber cómo combinar el resultado para poder llegar al resultado de la instancia de entrada, ¿ok? Ahora, se puede expresar como TDN, que debe considerar lo siguiente. Bueno, lo que estuvimos hablando, la cantidad de subproblemas o la cantidad de veces que lo dividí al problema original. Tengo un problema, lo dividí en dos subproblemas, quiero saber en cuántos subproblemas, ¿no? En este caso lo dividí en dos subproblemas. Ahora, debe considerar la cantidad de subproblemas, lo que tarda en resolverse cada uno, que eso sería lo mismo que ver, como cumplen las mismas propiedades, sería lo mismo que ver T, T de n dividido algo, ¿no? Porque es un subproblema de tamaño menor al original, ¿ok? Entonces, debemos considerar eso, la cantidad de subproblemas, el tamaño de lo que tarda en resolver el subproblema y lo que cuesta combinar o ver qué hacer con el resultado de lo que me dio resolver el subproblema, ¿ok? Ya sabes cuánto te tardó, ya sabes cuál es el resultado, bueno, fíjate cuánto te tarda utilizar ese resultado para encontrar la respuesta que buscabas, ¿no? Entonces, debe considerar eso. Ahora, a lo que quiero llegar es que la formulita final para ver eso es algo así, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestro TDN, nosotros tenemos en nuestra función TDN, y nosotros sabemos que esa función TDN tiene que considerar la cantidad, tiene que considerar tomar a nuestro input original, TDN, pero de tamaño menor. Entonces lo que vamos a hacer es, nos conviene, mejor dicho, dividirlo en partes iguales, como hicimos acá. Flaco, lo divido en dos partes iguales porque sé que si lo divido en dos, bueno, cumplen la misma propiedad. En este caso, podríamos hacer algo como esto, ¿no? Dividirlo en dos partes iguales. Lo que vamos a hacer en realidad es dividirlo en C partes iguales. No nos interesa cuántas, sabemos que son partes iguales. Tenemos que considerar la cantidad de partes iguales que vamos a tener, ¿no? Que eso de forma estándar se hace así. ¿Ok? Decimos que la cantidad de partes iguales es multiplicando a las instancias más pequeñas con un numerito A. Un numerito A que lo que quiere decir es la cantidad de sus problemas, ¿ok? Entonces ya estamos considerando en nuestra función recursiva, porque fíjense que esto es recursivo porque estoy llamando a la función, estoy llamando en la definición de la función a la misma función. Entonces, decimos que tenemos A subproblemas de tamaño n sub c, n dividido c,
y tenemos que considerar lo que nos cuesta dividir, utilizar los demás resultados, que eso se suele notar como, acá es cuando las cosas se empiezan a colocar raras, ¿no? Eso se suele notar así. Lo ideal es que no le tengan miedo a esto. Esto básicamente lo que quiere decir es, o sea, la formulita esta, igual, la formulita lo que quiere decir es que TDN es, tengo A subproblemas de tamaño N dividido C, de tamaño menor, y lo que me cuesta combinar o lo que me cuesta, no sé, calcular un if o ese tipo de cosas, está enchufado acá. Como que cualquier otra cosa que no sea ver, calcular el tiempo de las instancias menores, está enchufada acá. Acá está considerada. Fíjate que te lo colocan como algo polinómico, precisamente porque, bueno, o sea, a ver, podría ser exponencial. Podríamos hacerlo exponencial si nos diera la gana. ¿Qué ocurre? Si es exponencial, medio que para qué carajo voy a hacer divide and conquer si voy a estar haciendo algo exponencial al final. Te conviene hacer algo polinómico como máximo. Tipo, lo mejor que puedes hacer es utilizar algo polinómico. Trabajar con algo polinómico. Ahora, esto hay que acomodarlo porque esto en realidad sería así, ¿no? Nuestro TDN en realidad va a tener un tiempo menor a eso, a su llamado recursivo. Creo que eso más o menos se puede ver así como a ojo, ¿no? Porque lo que estás haciendo es, bueno, che, voy a calcular algo de tiempo menor. Voy a tener resultados de tiempo menor y a lo mejor esto tarda más. Esto tiene que tardar más que calcular algo de esta instancia, desde una instancia un poquito mayor. Porque bueno, fíjate que calcular 8 a la cuarta y ponerle que eso tenías que calcular este cacho de acá y luego tenías que calcular este cacho de acá, asumiendo que no hiciste algo como, bueno, tengo 8 y 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8 y no te venías a calcular este 8 de acá y cuando tenías este 8 al cuadrado no te venías a calcular esto, como que no hiciste ninguna optimización, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la situación. Nada. Les, algo que no les dije, que no terminé dándole como la semántica. La A, como les dije, es la cantidad de subproblemas. El C es, el tamaño de la instancia menor. Esto que está acá es el costo de todo lo demás. Y el D es algún numerito que te ayude como a llevar a llegar al techo de lo que te costó. Gente, solamente quédense con la idea de que esto que está acá es combinar y dividir, ¿ok? Y te lo colocan como polinómico para hacerlo lo más grande posible sin pasarte. No lo hagas exponencial porque no vale la pena. Ahora, ¿qué carajos queremos hacer nosotros con esto? Porque después de tanta cháchara, a partir de esto querríamos calcular la complejidad, ¿no? El tema es que es difícil, y les aviso una vez, es difícil calcular la complejidad de un algoritmo de divide and conquer si no tienes como una función fácil de tratar, porque te puede ocurrir algo como que tengo que TDN es menor o igual a 1/2 por T de n dividido n a la 3/4 más un número, no sé, 0,31 o pi, no sé, ponele. O sea, es como raro, puedes llegar a tener eso y la verdad que, bueno, no es como muy conveniente. Generalmente lo que nosotros hacemos en Divide and Conquer es, bueno, yo sé que tengo esta función y puedo saber por análisis directo, o sea, porque lo veo, que esta función no va a ser más grande que que esta función que te tiro que es más bonita. Por ejemplo, si esta TDN era igual a o de, era igual a, no sé, n elevado a la 1,59, no sé, bueno, trabajar con ese 1,59 puede llegar a ser raro, así que dices, bueno, eso es o de n al cuadrado, ¿no? Como que pasaste de tener decimales una potencia decimal a tener o de n cuadrado, que es más fácil. Lo que nosotros queremos hacer es buscar una función que sea más fácil de trabajar y que funcione como techo, ¿ok? O piso, como sea. Depende de qué es lo que estés buscando, ¿no? Generalmente buscamos el techo, o sea, la O. Luego, en los libros y en las diapositivas, lo que te van a decir es que esa función se va a llamar G de, se va a llamar GDN, ¿no? Algo así.
GDN, esa GDN es básicamente la función techo o la función piso con la que vas a estar comparando tu T, para que se te haga más fácil evaluarlo, ¿ok? Entonces, esto que yo acabo de escribir, básicamente se escribe de esta manera. Se escribe como, es decir, nosotros queremos encontrar algo de este estilo precisamente para poder resolvernos bastantes problemas. En este caso, si queremos hablar de O, ¿no? Esto que estamos haciendo básicamente es el cálculo de complejidades, ¿no? Pero acá fíjate que estamos asumiendo que nuestra instancia va a ser lineal. En particular, puede ser cuadrática, puede ser, bueno, puede ser polinomial, puede ser exponencial. Nosotros, cuando queremos decir que puede ser cualquier tamaño, acá en computación generalmente lo que solemos decir es que puede ser para cualquier instancia, ¿ok? Y cuando nos referimos a instancias, solemos hacer algo como esto. En vez de una n, enchufamos una i, y esa i lo que quiere decir es el tamaño de la instancia, para cualquier instancia, ¿ok? Yo lo coloqué como n para que notaran que esa i puede ser una n, un n cuadrado, un n cubo, un 2 a la n, no nos interesa. Queremos encontrar simplemente una función que funcione como techo o como piso, depende de lo que queremos, que nos ayude a facilitarnos la cuenta, ¿ok? Ahora, eso escrito formalmente, tenemos un TDN que es menor o igual a algo, y eso es menor o igual a nuestra función que nos acabamos de armar, que es GDN, que es tiene la misma división en subproblemas, o sea, divide en la misma cantidad de subproblemas, se divide en la misma cantidad de subproblemas con instancias del mismo tamaño, pero que tarda un cachito más, tarda algo diferente. Y lo único que vamos a colocar que tarde como diferente es esto de combinar y dividir, ¿ok? Formalmente es esto. Nada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Estaría bueno. Pero quiero que se queden con esa moraleja, ¿no? O sea, ustedes van a tener una función t que le dieron de entrada, o bueno, la tuvieron que deducir. Generalmente se las dan de entrada. Esa función t casi siempre se las van a dar de entrada, y si la tienen que deducir, es fácil de deducir. Y bueno, nada, se van a mandar a buscar una función techo, que va a ser su g, y luego demuestras que tu g tiene alguna complejidad, no sé, o de n cuadrado, y bueno, como tu t era más pequeña que tu g, entonces tu t tiene o de n de esa complejidad de que tenía g, ¿ok? Ejemplito, no sé, vamos a decir que nos dan por input, nos dan por entrada. Generalmente cuando yo digo como instancia de entrada, lo voy a resumir como input, así de simple. Nos dan por input, ¿qué? Ahora, ¿cómo haríamos esto? Esto es lo que podríamos hacer. Tenemos que saber también, por cierto, el caso base. Pongamos que el caso base esté de 1, ¿no? Algo así. Pensemos, porque esto es recursivo, saben que todo lo recursivo tiene que tener un caso base. Y como habíamos hablado, el caso base lo devolvemos y ya está. Vamos a asumir ahora, ese es nuestro caso base. Si nosotros queremos calcular la complejidad de esto, es como bastante fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos algo así, tenemos TDN. Estamos partiendo de esto. ¿Por qué le estoy colocando menor o igual? Voy por definición, ¿ok? O sea, a nosotros nos dicen que es igual, igual, pero nosotros vamos a ir por definición, es menor o igual, listo. Ahora, uno normalmente lo que haría es, bueno, en este caso se puede hacer que es encontrarnos una función g que sirva como techo, una función g que sirva como techo, en este caso, poniendo que te vas a tardar un cacho más, ponerle que en vez de sumar 1, sumas 2, porque sabemos que esto va a ser igual y lo único que puede variar es esto. Ahora, eso en lo que va a variar, bueno, ahorita lo tenemos como constante, así que podríamos o bien copiarlo, hacerlo así mismo, decir que, che, mi g va a ser exactamente esto, y no hay ningún problema, porque puede variar o puede no variar. Yo le dije acá como que puede variar, pero realmente puede, puede ser igual si quieres. Vamos a decir en este caso que nuestra g es esto. Bueno, lo que voy a hacer aquí es ver esto, ver esto por definición, como ya lo que veníamos hablando. O sea, quiero ver esto, que esto es menor o igual que GDN. Bien, ahora veamos entonces cuánto es GDN, ¿no? Sé que parecer que estoy dando vueltas acá, porque es que sí, básicamente estoy dando vueltas, pero si GDN no fuera exactamente la misma,
sino que fuera 1 más 2, ahí como que sí o sí tienen que hacer este paso a paso. Acá yo estoy tirándoles el paso a paso completo, que puede ser tedioso, pero bueno, es necesario, gente, es necesario. Veamos la complejidad, porque les digo, se los voy avisando de una vez. En general, les van a pedir demostrar cosas, y las demostraciones son completas. Si no son rigurosas, está mal. O les bajan puntos o está mal, ¿ok? Veamos la complejidad de GDN. Bueno, GDN, por definir, GDN va a ser esto. Ahora sí, vámonos a calcular esto. ¿Cómo calculamos entonces la complejidad de GDN? Como que medio que estamos en el mismo problema, ¿no? Estamos en el mismo problema de hace un momento. Lo único que hicimos fue cambiar los T, pero, a ver, a nivel conceptual es totalmente diferente y a nivel práctico es lo mismo. Pero bueno, es lo que hay que hacer sí o sí para que la demostración no generalmente sea tomada como válida. Bueno, nada, vamos a aplicar recursivamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aplicar recursivamente a G? Sabemos que G de n es menor o igual que G de n sobre 2 más 1. ¿Y qué carambas es G de n sobre 2? Bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a calcular eso. Para eso lo que voy a hacer es decir que G de n sobre 2 es, bueno, G, por definición, G de n sobre 4 más 1. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a volver a bajar acá. Vamos a hacer otro paso más porque no sabemos qué es G de n sobre 4. Vamos a calcular qué es G de n sobre 4. Voy a hacer un paso más. ¿Ok? Perdón. G de n sobre 2, G de n sobre 8, perfecto, más 1, más 1. Ah, bien, bien, acá me está faltando esto. G de n sobre 8 más 1. Ahí está. Sí, creo que sí, ¿no? G de n sobre 2 más 1, G de n sobre 4 más 1, G de n sobre 8 más 1. Buenísimo. Ahora, y esto sí es válido, esto sí se lo pueden tomar en una... si se pueden dar cuenta, es como que están cayendo en el mismo problema todo el tiempo. Están sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y están haciendo cada vez la instancia más pequeña. Entonces, esto va a seguir así, va a seguir así, y en algún momento ustedes van a tener algo como G de n va a ser menor o igual que... Si se fijan, estoy sumando 1 todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser algo así. Bueno, claramente esto va a ser una sumatoria, porque estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? Bueno, sabemos que esto lo vamos a ir dividiendo de a 2 todo el tiempo, ¿no? Sabemos que esto lo vamos a ir dividiendo de a 2 todo el tiempo. Y sabemos que siempre va a ser un número par. Y al ser un número par, siempre vamos a llegar a el 1. O sea, a llegar a algo así como G de 8 sobre 8, ponele, que eso es G de 1. Entonces, G de 1 ya sabemos que va a ser igual a 1 por definición. ¿Ok? Bueno, esto va a ser la sumatoria de... o no sé si pensarlo como sumatoria, porque podríamos directamente pensarlo como un producto, ¿no? Podemos pensarlo como una sumatoria, pero también como un producto en este caso, porque estoy sumando todo el tiempo lo mismo. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y eso va a ser igual a logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo dividiendo. Bueno, les muestro lo que estoy pensando, ¿no? G de n va a ser menor o igual que, bueno, imagínense que esto se repite un montón de veces. ¿Estamos? Y todo el tiempo lo voy dividiendo a 2 y lo único que estoy haciendo es sumar 1. Y nosotros por definición vamos a decir que t de 1 es el caso base y vamos a devolver en el caso base. Vamos a decir que en el caso base, ok, vamos a asumir eso para facilitarnos la cuenta un poco. Entonces, sabemos que vamos a llegar en algún momento a G de 1, que va a ser igual a 1, y lo que estamos haciendo es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, gente, esto sería, o sea, vamos a tener 1, vamos a tener el 1 sumado ¿cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces que podamos dividir al n entre 2. Si aplicamos logaritmos, eso sería lo mismo que ver el logaritmo en base 2 de el n que nos dieron, ¿ok? Creo que eso sería, eso es la justificación, digamos, la idea. Y creo que a esta altura de la universidad, podemos, si aprobamos álgebra 1, podemos darnos cuenta de eso. O deberíamos de poder darnos cuenta de eso. Ya está, como que, a ver, les explico, a nivel lo que te van a pedir como necesario para justificar o para poder demostrar algo, esto es válido. En Divide and Conquer esto es válido. Hacerlo de esta manera. Hacerlo medio manual, si quieres.
medio manual. Ese cálculo manual siempre va a ser válido. Estoy dividiendo de a 2 y bueno, lo que les va a ocurrir siempre es lo mismo. Voy a hacer lo siguiente. La receta es, parto de, te van a decir cuál va a ser el caso, te van a decir quién es T, vas a saber quién es el caso base, siempre te lo van a dar y si no te lo dan, lo vas a poder ver a ojo. Y bueno, haces este planteamiento. Bueno, yo sé por definición esto. Ahora, voy a definir una función techo que sea más fácil de manejar o una función piso. Ojo que si es una función piso, lo que quieres lograr es que tu GDN sea menor o igual que tu TDN. Como generalmente nos interesa el O, bueno, aplicamos el techo. Que nuestro TDN sea menor o igual que esa G. Bueno, entonces aplicas por definición, te buscas una G cualquiera, en este caso nos agarramos la misma función, tipo tomamos la misma definición, pero le cambiamos la G y ya está. Le cambiamos la T. Luego decimos que queremos ver esto, que TDN sea menor o igual que su definición y que eso sea menor o igual que GDN, o sea, esto. Y bueno, queremos calcular la complejidad de GDN porque nosotros sabemos que, esto lo podemos agregar acá, en este punto de la demostración podemos agregarlo acá. Pues sabemos que, y esto tómenlo como propiedad, no hace falta nunca que lo demuestren, pues sabemos que si TDN es menor o igual que GDN o de la misma instancia, entonces, o de lo que tarda TDN es menor o igual que, o de lo que se tardó GDN, listo. Entonces, bueno, queremos ver la complejidad de GDN y bueno, nos pusimos a ver por definición, ¿no? GDN era 1 por GDN sobre 2 más 1. No sé qué significa esto, pero bueno, sé que puedo mandarme la recursión y bueno, empiezo a llenar ese bloque. Mientras que van llenando ese bloque, van a empezar a ver un montón de números repetidos, si quieren, y acá cuando tienen que aplicar sus cálculos, tienen que aplicar aritmética de alguna manera. Generalmente suele ser una sumatoria, en este caso nos quedó un producto, nos quedó un logaritmo, perdón, puede aparecer un producto, bueno, nada. Van a llegar a un término que, bueno, básicamente les va a llevar a eso, como que g de 1, vas a llegar a g de 1 es igual a, g de 1 es igual a el mismo caso base y vas a tener un choclazo completo de todos los llamados recursivos y lo que haces es aritmética para poder transformarlo en algo más compacto. En este caso, nuestro algo más compacto nos quedó este logaritmo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos dimos cuenta que, chamo, flaco, estamos dividiendo de a 2 y solamente sumamos 1. Si nos ponemos a ver, eso sería sumar 1, ¿cuántas veces? El logaritmo en base 2 de n, ¿ok? Esto lo hicimos de forma analítica, pero también existe algo que se llama el teorema maestro, que esto es lo que más van a terminar utilizando en realidad, porque generalmente no van a tener una expresión tan linda como esta, generalmente van a tener expresiones más difíciles, más complicated, y antes de ponerse a hacer este poco de cuentas y ver cuál es el término común y lo que sea, van a aplicar el teorema maestro. ¿De dónde sale el teorema maestro? Bueno, el teorema maestro sale de literalmente, pero se los digo posta, sale de hacer esto mismo que hicimos nosotros, pero en vez de decir, nos dan por input que TDN es igual a esto. Te dicen, lo que te van a decir es, nos dan por input, lo voy a escribir. Lo voy a escribir y no lo vamos a hacer acá porque se pone muy largo. Igual después se los anoto para que lo tengan. Queremos calcular y no sabemos nada de n. Algo así. Bueno, cuando ustedes se ponen a hacer esto mismo que hicimos nosotros con este choclazo de acá, van a ver términos comunes, van a ver cosas que vamos a poder hacer y van a poder llegar a un resultado, pero es tediosa la cuenta. En la facu deberían de explicarles esto. Yo les voy a dejar todo el cálculo pasado a Markdown para que lo puedan leer, pero bueno, lo tienen que leer sí o sí para que lo entiendan. Utilicen esto como ejemplo porque es literalmente lo mismo, tipo, hacen todos los mismos pasos, lo único que cambia es que en vez de colocarte un 1, te colocan lo que vaya dando de esto, en vez de colocarte GDN sobre 8, te colocan n sobre c, ahí sí toman en cuenta al a, porque, o sea, toman en cuenta al a, siempre lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero el a como que aparece en la cuenta de alguna manera. Lo puedes ver, lo puedes visualizar. Nada.
Ese es el ejemplito maestro y cuando resuelven el ejemplito maestro van a llegar a una expresión que dependiendo de cada caso, dependiendo de los valores que haya de A, de C y de D, va a cambiar, la complejidad del algoritmo va a cambiar, ¿ok? Es re loco, o sea, yo sé que es como medio mágico, ¿no? Porque no les estoy mostrando la cuenta, pero cuando yo les suba la cuenta a ustedes, van a decir, flaco, qué loco, ¿no? Que a partir de esto que está acá, si lo desarrollamos correctamente, si lo desarrollamos, al final todo dependía del valor de A, el valor de C y el valor de D. Particularmente lo que va a importar es el valor de n elevado al logaritmo en base C de A, ¿ok? Es muy loco ver eso. Como que, wow, ¿cómo llegamos a eso? Muchas veces no nos acordamos, pero cuando nos ponemos a hacer la cuenta, es que nos damos cuenta por qué no nos queríamos acordar. Re larga. Bueno, el teorema maestro, se los tiro de una vez, es este. Cuando ustedes llegan y desarrollan toda la cuenta, van a llegar a una expresión que cuando la dividen en casos no es más que esta hermosura que tiene acá, que es el teorema maestro. ¿Ok? Esto permite, como les coloco acá, es el mantra, gente. Es el mantra, tipo, esto es lo que más van a usar. Ahora, permite resolver relaciones de recurrencia de la forma tal como veníamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es este choclito de acá? ¿Cómo se utiliza esto, no? Dice, si f de n es o de n elevado al logaritmo en base c de a menos un épsilon, ese menos un épsilon, en realidad, porque yo tenía siempre la misma duda y nadie nunca lo explicaba, tuve que preguntárselo a un profe una vez, se lee así, ¿ok? Y esto se lee así. ¿Estamos? O sea, uy, me equivoqué, esto viene así. Bien, ahora sí. Esto es n elevado a el logaritmo en base c de a y a ese logaritmo le resto un épsilon. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo mismo ocurre acá abajo, que también lo voy a anotar aquí. Lo mismo ocurre aquí. Muy bien. Así. Muy bien. Uf, ¿cuántos? Creo que, ¿será que puedo eliminar uno? Sí, bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se utiliza esto, gente? Bueno, primero, antes de explicarles cómo se utiliza, léanlo y traten de descifrarlo por ustedes mismos, porque yo estoy seguro que si se ponen a leerlo y lo intentan descifrar por ustedes mismos, van a poder van a poder darse cuenta de más o menos cómo usarlo, ¿no? Y esto es, ¿quién era FDN? FDN es lo que nos costaba dividir y combinar, ¿ok? A nosotros antes nos lo habían tirado como que es un B por un no sé qué, bueno. Acá lo resumen como, esto es FDN. ¿Estamos? Fíjense que en el ejemplito que usamos nosotros, FDN es 1, tipo, es una constante, ya está. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Decimos, si f de n es igual a o de n elevado a el logaritmo en base c de a, el logaritmo en base c de a menos un épsilon, bueno, el n elevado a esa cuenta, si f de n es igual a o de n elevado a un número en particular para un épsilon positivo, entonces la complejidad siempre va a ser tita de n elevado al logaritmo en base c de a. De golpe, no hay nada que hacer ahí. Tipo, eso es todo. Ahora, si f de n es tita de esto, fíjate que aquí no le restamos el épsilon, entonces, bueno, t de n es n elevado al logaritmo en base c de a por el logaritmo de n. ¿Ok? Fíjense que no nos importa mucho la base, ¿no? Porque cuando aplicamos tita, eso habíamos visto que no nos importaba la base del logaritmo. Cuando aplicamos tita, cuando aplicamos o, omega o titas, no nos interesa la base del logaritmo. Estos dos casos son los más comunes, se los digo. El tercer caso es simplemente la generalización del anterior y generalmente ustedes lo que van a trabajar, más que nada, si lo tienen que recordar de memoria, bueno, traten de acordarse de que tienen que recordar esto, ¿no? Tienen que recordar esto y traten de recordar el caso 1. ¿Por qué les digo eso?
porque el último caso generalmente no es útil. O sea, no es que no sea útil, es útil, pero no lo utilizamos porque el caso final es cuando la complejidad puede ser muy grande y bueno, si la complejidad puede ser omega de algo, o sea, es como grande, es como el peor caso, ponele. Y bueno, por ahí tal vez te conviene irte por otra complejidad, ¿no? Por otra eh, técnica algorítmica para resolver tu problema. Parece mentira, pero es así. O sea, si tú estás viendo que con Divide and Conquer se te hacía muy caro, y por ahí mejor vete con otra, ¿no? Con una que te vaya más, que sea más barato en complejidad, que gaste menos. Bueno, vamos a ver un ejemplito de cómo se utiliza esto. Vamos a tratar de utilizar el mismo ejemplo que teníamos acá. Nos da por input, tiki tiki, queremos calcular la complejidad, sabemos que n es par y natural. Y también sabemos que el caso base es T de 1. Vamos a asumir, ok. Ese vamos a asumir, en realidad es sabemos que, ok, listo. En general, no les van a decir como que T de 1 es el caso base y T de 1 es 1, sino que les van a decir T de 1 es O de 1. Listo. Así de simple. No les van a decir ni siquiera qué número es, no les van a decir nada, les van a decir eso es O de 1. Ya está. A menos de que sea muy relevante para la cuenta en particular. Bueno, nada, para poder utilizar el teorema maestro, entonces, bueno, esto es como da risa, porque les voy a explicar un algoritmo que es Divide and Conquer, les estoy explicando Divide and Conquer, la teoría por lo menos, y para poder explicarles cómo calcular la complejidad necesitamos otro algoritmo. Bueno, paso 1. Paso 1 es identificar a nuestras componentes, ¿no? Tenemos que identificar A. Paso 2, bueno, básicamente, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en el ejemplito tenemos que A es igual a 1 y bueno, vimos que nuestro C era 2, ¿no? Bien, identificar A y C, listo. ¿Queremos hacer match? Bueno, listo. Ahora, si queremos hacer match, ¿y esto qué está pasando? A ver. Bien, buenísimo. Ahora, si queremos hacer match, vamos a ver. F de n sabemos que es 1. O sea, queremos hacer algo del estilo, algo así, ¿no? Nuestro. Bueno, también podríamos colocarlo acá. Podríamos colocarlo acá, de hecho. Identificar ADN y AFDN. AFDN. ¿Ok? ¿Quién es nuestro FDN en este caso? 1. FDN es igual a 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer algo como, tengo 1, va a ser igual a algo, ¿no? Imagínenlo, acá en vez de fn dice 1. Yo quiero que 1 sea igual a O de esto. Bueno, me fijo quién es O de eso. Podemos identificarlo, podemos calcularlo también. Podemos colocarlo como un paso 2 si quieren. Les voy avisando de una vez. Cuando ustedes le agarren la mano a esto, no se van a poner a hacer tipo, no van a siquiera pensar en paso 1, paso 2, sino que lo hacen recontranatural. Así como que tú sabes que 2 por 2 es 4, te vas a acordar de esto, ¿ok? Bueno, calcular el logaritmo en base CDA, y en nuestro caso, eso sería, en nuestro caso, eso es esto, ¿no? El logaritmo en base C de A, en nuestro caso, es el logaritmo en base 2, de 1. Que eso es igual a 0, ¿no? N elevado al logaritmo en base 2 de 1, que no. El logaritmo, eso es n elevado a la 0. N elevado a la 0, ¿no? Sí, porque el logaritmo en base 2 de 1 es 0 y n a la 0 y esto es 1, ¿no? Fn es 1, acá. Entonces, f de n es 1. Ahora, ¿cuánto vale esta cuenta? ¿Cuánto vale el logaritmo este? El logaritmo este vimos que valía, el logaritmo en base CDA, el logaritmo en base CDA vimos que es 0. Entonces, no podemos macharlo con el primer caso porque
nos quedaría n elevado a la 0 menos un épsilon, pero el épsilon tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, no anda. No podemos, ya ahí descartamos. Listo, como no pudimos hacer el match acá, me voy con otro caso. Ah, y les aviso de una vez. No, por lo menos a mí nunca me ha pasado que matché con dos casos al mismo tiempo. Que yo sepa, eso no se puede y no creo que tenga mucho sentido tampoco pensarlo. Vamos con el caso 2 ahora. Nosotros queremos que 1, porque estamos, ay coño, nosotros queremos que 1, para que esto está como renderizando, ok. Nosotros queremos que 1 sea igual a n elevado al logaritmo base c de a, que el logaritmo base c de a habíamos visto que era 0. Entonces, nosotros queremos que 1 sea igual a n elevado a la 0, que, flaco, eso es 1. Entonces, queremos que f de 1 sea igual a tita de 1. Bueno, sabemos que 1, si le empezamos a meter el tita, eso da tita de 1 es igual a tita de 1. Aquí sí macheó, hizo match. Genial, como hizo match, entonces sabemos que la complejidad de lo que nos dieron es igual a tita de n elevado al logaritmo base c de a por el logaritmo de n. ¿Ok? Ahora, vamos a anotar eso aquí. Nosotros queremos que 1 sea igual a, como hizo el match, lo voy a ir anotando todo para que quede tita de este choclín. Eso, bueno, sabemos que eso es igual a, a 1 porque lo calculamos. O sea, nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos que esto es igual a tita de 1. ¿Está bien? Entonces, entonces vamos a ponerlo así. Hace match. Hace match. Maravilloso. Entonces, como hace match, continuamos. Me vengo para abajo y lo que voy a decir es, bueno, la complejidad entonces es t, siguiendo el teorema maestro, tipo, hago ciegamente lo que me dice el teorema maestro. El teorema maestro me dice ciegamente que si macheó acá, entonces la complejidad va a ser esta. Tita de, bueno, no, del logaritmo este, tita de el logaritmo este, por el logaritmo de n. Pero adentro, ¿no? No, esto no viene así. Para gente que... esto sería tita de así. Y esto viene así. Bien, buenísimo. Entonces, esto sería tita de esto, que bueno, ya sabemos porque hicimos la cuenta. ¿Cuánto vale esto? Esto sería tita de 1 por el logaritmo. El logaritmo de n. Si nos ponemos a ver acá, creo que en nuestro ejemplito anterior habíamos llegado a eso, ¿no? Fíjense que nos llegamos que esto es igual esto es menor o igual que el logaritmo base 2 de n, que bueno, si tomamos la función o, nos queda o del logaritmo de n. Y fíjate que esta complejidad que nos dio acá esto hay que hacerlo así, ¿no? Pues, esto hay que hacerlo así. Hay que aplicar la función o. Entonces, nos dio la misma complejidad que haciéndolo utilizando el teorema maestro. Bueno, eso es una maravilla, gente, porque nos sacó aplicando esto de, che, me voy fijando iterativamente, tipo fuerza bruta. Me veo todos los casos de machear el teorema maestro con el caso que quiero, ¿no? O sea, básicamente me ubico, identifico los valores que quiero, calculo esto y luego veo cómo eso machea acá y le creo ciegamente a lo que me dice el teorema maestro. Así de simple. Es bastante rápido. No teníamos que hacer nada de plantear acá, tipo, no había que plantear absolutamente nada de esto. La justificación siempre es, bueno, la justificación para el teorema maestro
o demostración con el teorema maestro, mejor dicho, para una complejidad sería, identifico esto, calculo esto, por teorema maestro, esto hace match con el segundo caso, pueden decirlo de esa manera y no hay problema. Esto hace match con el segundo caso y la complejidad es tal, ¿ok? Así de simple, lo pueden decir así. O pueden escribirlo de esta manera también y no hay problema. Ya está. Eso es todo. No hay mucho más que hacer con el teorema maestro. Ármense esto de la T y qué sé yo. Piensen que su T en realidad es una G, es la G que se buscaron, porque hay veces que va a estar como difícil. Por ejemplo, si ustedes le dan esto de que estoy utilizando un C muy raro, no sé, n elevado a la algo, o un número recontra chiquito, no sé, o en decimales, o hay un número pi metido en algún lado, bueno, por ahí lo que les conviene es armarse la G, que es fácil calcularle la complejidad y listo. Es más fácil calcular la complejidad, tipo, no sé, si lo de abajo era un número raro, fíjate, un número que sea lo más conveniente posible y que la G cumpla con esto del techo. Al cumplir con esto del techo, bueno, ya puedes decir, bueno, le calculo la complejidad al techo y como eso es como eso es mayor o igual que mi T original, listo, no hace falta calcular más nada. ¿Ok? Bueno, eso es todo, gente. Con respecto al teorema maestro, el teorema maestro es la Biblia para Divide and Conquer. ¿Ok? Ahora, les quiero comentar un poco acerca de un algoritmo que es muy importante, que se los pueden, seguramente en su facultad, se los pueden llegar a tomar, porque realmente es importante el algoritmo, que es el algoritmo de Karatsuba. ¿Ok? Algoritmo de Karatsuba. Básicamente lo que hace el algoritmo Karatsuba, bueno, Karatsuba, ¿quién fue? Un chabón, no sé de dónde, pero Karatsuba fue un chabón, listo, que diseñó un algoritmo para poder multiplicar dos números en una complejidad menor a la complejidad cuadrática, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Ahora, si se ponen a pensar, ¿por qué esto es bueno? Bueno, vieron que cuando a uno le enseñan a multiplicar en el cole, es algo del estilo, no sé, a ver, ¿cómo puedo escribir esto acá? No sé, yo tengo, por ejemplo, no sé, 10 por, 10 por 13, ¿no? A uno en el cole le enseñan a hacer algo así. Y esto es, bueno, tengo que tomar al 3 y lo multiplico por el 0. O sea, básicamente, hago 3 por 10, hago algo como esto. Voy a hacerlo rápido. Esto era algo así. Y esto después habría que hacer algo así, ¿no? Y luego lo sumo, que esto daría 130. A uno en el cole le enseñan algo como eso. Ahora, esto es algo así, ¿no? Como que tengo el 3, lo multiplico por el 0, luego tengo el 3, lo multiplico por el 1. Luego me voy abajo, al 1 lo multiplico por el 0 y al 1 por el 1 y luego hago la suma. Bueno, gente, eso es cuadrático porque, y les explico en el aire, ¿no? Porque básicamente estoy tomando dos dígitos, dos números que son el 13 y el 10, y estoy tomando cada dígito de uno, lo multiplico por cada dígito del otro. ¿Ok? Entonces, tengo n dígitos y lo voy a multiplicar por otros n dígitos. N por n cuadrado. Así se suele hacer eso. ¿Ok? Así se suele justificar la complejidad de algo de este estilo. Puede ser así dicho en palabras y no hay ningún problema. Ahora, eso es cuadrático y lo que hizo Karatsuba fue darse cuenta que, bueno, podemos hacer ese mismo producto con menor complejidad. ¿Cuál es la complejidad exacta? O de n elevado al logaritmo de 2 a la algo, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente cuánto es, pero es un número decimal, que es 1,59, si no me equivoco. O sea, estás pasando de algo que te tarda o de n cuadrado a algo que te tarda o de n elevado a la 1,59. Medio raro, pero es más pequeño, así que funciona y los lenguajes de programación generalmente utilizan Karatsuba, porque bueno, creo que no se ha encontrado una mejor complejidad, creo. Entonces, bueno, eso es lo que hace Karatsuba.
Lo tengo anotado en algún lugar que se los voy a se los voy a pegar de una vez. Es básicamente la misma multiplicación que te enseñan en el cole, pero con una modificación que le reduce la complejidad tripular a través de una maravillosa observación matemática que no es trivial. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Bueno, no vamos a estudiar o sea, no vamos a estudiar cómo carajo se le ocurrió a Karatsuba esa observación. Tipo, solo vamos a acordarnos de eso, que Karatsuba te reduce la complejidad de un producto entre dos dígitos, entre dos números, ¿ok? Nos vamos a acordar de eso y les voy a dejar escrito qué carajo es lo que hace Karatsuba, ¿ok? ¿Qué es lo que hace Karatsuba en, eh, en realidad? Tipo, la cuenta matemática se las voy a dejar después escrita en este mismo cuaderno. Nos dicen, sé que está en inglés, pero se los leo, ¿no? H, maximum subarray, suma máxima de subarray. Tiempo límite por test, 2 segundos, memoria límite, 256 megas. Te dicen, dado un array o lista, bueno, creo que todos sabemos que es un array en este momento de la vida. Dado un array de n enteros, tu tarea es encontrar la máxima suma de valores, ¿ok? En un array contiguo y no vacío. Input o instancia de entrada, como lo veníamos diciendo. La primera línea del input tiene el número n, el tamaño del array, maravilloso. Y la segunda línea tiene n enteros, ¿ok? De los valores del array, ¿ok? Constraints son, como limitaciones, si no me equivoco. Limitaciones. El n está entre 1 y 2 por 10 a la 5. 2 por 10 a la 5, 10 a la 5, mejor dicho, es 100.000. O sea, esto está... podemos tener un array entre 1 y 200.000. Y la cantidad del valor del array puede estar entre menos 10 a la 9 y 10 a la 9. O sea, una banda. Puede tener un valor muy grande. Print. ¿Qué tenemos que devolver como output, como resultado? Imprimir un solo entero. La suma máxima del array. ¿Ok? Ejemplo. El array tiene largo 8. Y estos son los valores del array. Y dice que la suma máxima es 9. ¿Por qué sería 9? Bueno, porque podemos sumar. Queremos encontrar el cacho del array. Claro, es esto. Queremos encontrar el cacho del array que tenga la suma máxima. Por ejemplo, un cacho del array sería de acá a acá. ¿Y cuánto es menos 1 más 3? Eso es 2. No es lo más óptimo. El cacho más óptimo, si no me equivoco, es este. Sería, sí, bueno, un cacho más óptimo, ¿no? Porque esto sería 5 más 3, que es 8, le restas 5, volvemos al 3. A eso le sumas 2, que te da 5. Y después le vuelvo a sumar 2, que te da 7. Algo me está faltando. ¿Será que es así? Sí, ¿no? Porque esto, bueno, no sé. No sé cuál sería el subarray máximo acá, gente. No lo veo ahora. Sería 3 menos 2, 1. Esto sería 3, esto sería 1, 6, 9. Ya está. Queda acá. Es el 3 y el 3. Del segundo y el cuarto, sí. Es de acá. Este sería el subarray máximo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hallar la suma máxima. El subarray con suma máxima, mejor dicho. Esto, bueno, lo podemos hacer por D&C. Pensemos por qué lo podríamos hacer con D&C. Bueno, si podemos pararnos acá en el medio, creo que igual hay una forma más fácil de hacerlo sin D&C, pero bueno, no, si nos damos cuenta, podemos pararnos igual en la mitad, que sería, no sé, lo parto de acá a acá, me fijo cuánto es lo máximo que suma me fijo o sea, cuáles son los índices en los que, o los índices, mejor, los índices entre los que se encuentra el subarray máximo, y me fijo acá cuáles son los índices entre el que se encuentra el subarray máximo, y luego me armo el subarray entre ese índice y me fijo si es máximo o no. ¿Ok? Así de simple. Como que la parte de divide es tan simple como separo en dos cachos, así. Luego, el conquistar es, bueno, quedar en algo como esto, un array de tamaño 1 y devuelvo lo que vale y ya está. Luego me fijo cuánto vale
el combinar, que sería quedarme con los índices donde se encuentra la suma máxima. Y si tengo que combinar entre algo como esta mitad con esta mitad, entonces me fijo el índice, que me vuelva el índice, que se fije cuánto da la suma de el índice de sumar entre el índice menor hasta el índice que comienza el subarraíz máximo de acá hasta el índice donde termina el subarraíz máximo del otro lado. ¿Se entiende? Vamos a anotar eso. Nos vamos a venir para el código, que sería, que creo que si hago así, ustedes lo ven, maravilloso. Para eso vamos a hacer código, un código, .pi, y vamos a hacer esto, ¿no? Resolvemos el ejercicio. Resolvemos el ejercicio. ¿Cuál es nuestra idea? Queremos hacer D y C. D y C. Queremos hacer D y C. La idea es dividir de a 2, dividir en dos partes, que sean más o menos iguales, y buscar los índices donde se encuentra el subarray máximo. ¿Ok? El subarray máximo. De suma máxima. ¿Ok? Luego queremos combinar el menor índice del lado izquierdo, si quieren, del lado izquierdo con el mayor índice del lado derecho. Con lado izquierdo y lado derecho me refiero a esto, que me paro acá a la mitad, veo esta mitad sola, me fijo el menor índice donde comienza el subarray máximo, que es 3, y eso sería ahí encontré que el menor índice era el 1, porque comienza acá, esto se enumera como 0, 1, bueno, encuentro que el menor índice es el índice 1, y me acuerdo de ese índice, y luego me fijo en el lado derecho que no evalué, hasta donde termina el subarray máximo, ¿no? Que sería por aquí, ponerle. Si solamente vemos este cacho, creo que el subarray máximo termina acá. Y me fijo comparando con este. Ah, pero hay que tener también eso en cuenta, ¿no? Como que no es, en este caso, nosotros sabemos porque lo encontramos que el índice correcto, el menor, es este. Pero que el índice mayor no es este. Entonces lo que tendríamos que hacer es, bueno, encuentro el más chiquito de la izquierda y comparo ese con el último, el índice máximo del lado derecho, luego con el índice que venía antes y así hasta que terminó el array, me fijo con cuál índice la suma me dio máximo, ¿no? Como que, a ver, voy a traerme este ejemplo. Voy a traerme este ejemplo de acá. Ejemplo. Tenemos algo como esto y yo lo que quiero hacer es, bueno, sabemos que el índice máximo, el índice mínimo va a ser este. Lo voy a anotar como I. Y nosotros lo que queremos hacer es movernos en el array. Sabemos que si nos vamos al lado derecho, vamos a tener este cacho. Y en este cacho, que lo voy a separar así. Lo voy a separar así. En este cacho, el índice del subarray máximo sabemos que va a ser este. Pero nosotros sabemos que la suma máxima está entre este y este, ¿no? Si no me equivoco. Habíamos dicho eso. Esto es 3. No, tiene que ser todo, ¿no? Me volví a perder. ¿Cuánto era? 3 menos 2, 1, 6, 7, 8, 9. Hasta acá. Es hasta acá, ¿no?
Entonces, pero en el subarray este de aquí, el valor máximo era esto. Entonces teníamos que comparar con este, luego teníamos que comparar con este índice, y luego teníamos que comparar con este índice y con este índice. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Nosotros queremos hacer algo de este estilo, gente. Me busco el índice mínimo de la izquierda y luego me voy a la derecha y busco el índice máximo de ese subarray y comparo cuánto vale la suma entre dejar fijo al i y comparar con ese j. Luego comparo con la suma entre dejo fijo al i y comparo con este j. Luego dejo fijo al i y comparo con esta suma hasta acá y luego hago esto, ¿no? Voy comparando y me quedo con el mejor par de índices. Así de simple. Y creo que con eso ya está. Creo que con eso anda, ¿no? Tiene mucho sentido. Para mí tiene sentido porque estoy probando, estoy haciendo DayZ y como que estoy probando entre índices correctos, si quieres. Después, ¿cuánto vale esto computacionalmente? Habría que verlo. Hay que ver, ¿no? Igual no sé, igual déjame pensar porque no estoy seguro si esto... O sea, sabemos que esto es algo como el máximo. Nosotros queremos devolver la suma, queremos devolver el máximo de... Nosotros queremos algo así como devolver el máximo de la suma de lo que vale irme todo a la izquierda, la suma de la izquierda, con la suma de irme todo con la derecha, con la suma cruzada, si quieres, la suma de lo del medio, la suma medio, del medio. Pasando entre acá, la suma de lo del medio. Creo que eso es todo, ¿no? Diría que sí. Vamos a ver. Creo que, o sea, o sea, yo digo que eso es todo, porque no se me ocurre cómo más poder hacerlo sin Divide and Conquer. Haciendo divide, forzadamente Divide and Conquer, ¿no? Bueno, está muy bueno que hagamos la implementación porque en un momento de la vida a ustedes les van a decir algo como... les van a decir, pero segurísimo, segurísimo les van a decir algo como... te dan el código de algo Divide and Conquer y tú tienes que decir la complejidad, ¿no? Entonces, o te dicen, justifique porque este código es Divide and Conquer. Y les voy a explicar, eso es muy importante. Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero vamos a tomar la entrada. Que habíamos visto que eran dos números. Vamos a hacer lo que esto devuelve la tupla. Vamos a hacer que esto devuelve la tupla. Esto devuelve la tupla de el largo del array y la lista de enteros, ¿no? Esto devuelve la lista de enteros. Listo, cheto. Entonces, vamos a tomar que el n es un entero y es igual a, convierto a entero, leo la primera línea, ¿no? Ahora, el array es una lista de enteros que es igual a, paso a lista, le mapeo la función int, ¿a quién? Tomo la primera línea y la separo por el array y a esto le tengo que hacer un split. Sé que fui muy rápido, gente, pero lo que estoy haciendo es, leo la primera línea y esto no viene acá. Esto viene así. Aquí lo que estoy haciendo es, leo la primera línea, hago el split para convertirlo en un array separado por comas. O sea, donde hay un espacio va a haber una coma. Luego como estos son todos strings, lo que voy a hacer es mapeo la función convertir a entero al array que me quedó y como el map genera un iterable, acá lo dice, genera un iterador, crea un iterador, bueno, lo vuelvo a convertir a lista para poder hacer accesos por índice, ¿ok? Y bueno, retorno eso y ya está. Listo. Ahora, para resolver esto, ¿cómo era que se llamaba el problema? Bueno, vamos a verlo como máximo subarray. Máximo subarray, y esto va a tomar al n y al array.
No, no, esto no puede ser así, porque les explico. Vamos a pensar directamente en optimizaciones. Nosotros queremos que, o sea, nosotros queremos que esto sea recursivo y que resuelva al problema, ¿no? Entonces, si tú te vas a poner recursivamente a crear, a pasarle como argumento a esto un array, se te va a ir, pero por las nubes, la complejidad computacional, ¿ok? La complejidad espacial. ¿Por qué? Porque, ok, si bien Python pasa los arrays por referencia, tienes que crear al array y bueno, tiene que almacenarse el array. Lo mejor que puedes hacer es, a partir de un array inicial, ponerte a hacer esto de divido en cachos o me voy manejando entre cachos con el mismo array, ¿ok? Siempre con el mismo array. Entonces, vamos a hacer como que me manejo entre un índice i, que es un entero, y me manejo entre un índice j, que es otro entero, y como Python pasa los arrays por referencia, entonces aquí sí podemos pasar una sola vez al mismo array, la referencia al mismo array, ¿no? Entonces, tendríamos que ver ahora, como esto es recursivo, tendríamos que pensar en el caso base, ¿no? Si nuestro i es el mismo que el j, porque vamos a ir disminuyendo, devolvemos el array en esa posición, ¿no? Array en la posición de alguno de los dos. Vamos a meterle que en la i. Ahora, bueno, creo que hay otro caso base. Creo que no, ¿no? Porque es tipo, llegamos al caso en el que son el mismo, tipo, no, es como que voy a partir a la mitad y me voy a poner a evaluar y si llego a un chabón que tiene un solo elemento, bueno, devuelvo eso y ya está, como que creo que no hay mucho más casos base. Podemos hacerlo cuando son de a dos, ¿no? Pero pero sería agregar un caso base más, da fiaca. O cambiar este caso base y tenemos que estar pendientes de los índices, una suma, algo. No, ya está. Tenemos estamos parados en el mismo índice, ya fue. Entonces, vamos a hacer lo que veníamos pensando. Me paro en el medio va a ser un entero que sería i más j. El medio dividido, no, en la suma entera, porque puede que i más j sea 7, por ejemplo, y quieres el cociente, quieres pararte en la mitad y no te interesa mucho si es par o impar. Para eso utilizas el cociente. Entonces, ¿qué habría que hacer, gente? Bueno, vamos a ir a hacer esto, ¿no? Vamos a ir primero catalogando a nuestro código. Sabemos que esto es el conquistar. ¿Por qué? Porque estamos llegando a el caso base. Estamos llegando al caso base y es único ese caso base, no hay otro caso base. Ahora, lo que querríamos hacer es dividir, ¿no? Siguiendo esta idea de divido, conquisto y después combino. Divido, encuentro los resultados, combino. Dividir sería, me paro en el medio y veo la mitad izquierda. Veo la mitad izquierda, eso es un entero. Y eso sería, confiemos en la recursión, el máximo subarray que está entre la izquierda y la mitad, ¿no? Y el medio, perdón, y el medio. Y la mitad derecha sería lo que está entre el medio más 1, o sea, lo que viene hasta nuestro j, ¿no? No sé si se entiende, si se viene entendiendo hasta acá. O sea, yo lo que estoy haciendo aquí es tan simple como sigo el esquema de Divide and Conquer. Encuentro el caso base, que es conquistar. Luego divido, que es hacer esto, me paro para poder dividir. En este caso es, me paro en el medio, o sea, calculo quién es el medio y me voy a calcular al medio asumiendo, me voy a calcular cada mitad del algoritmo, del array, asumiendo que mi función era correcta. Asumiendo, esto es, confío en la recursión. Ahora, aquí asumí como un loquito, pero porque no he colocado el caso de conquistar, ¿no? Igualmente tendría que seguir viendo el caso ahora sería el caso de conquistar, de combinar, perdón. Aquí asumí como un loquito porque no estoy viendo el caso de combinar, que el caso de combinar sería
me veo lo mejor de veo lo que me sale a la izquierda, veo el índice, el máximo subarray de la izquierda con el máximo subarray de la derecha y los combino. Me fijo lo que va en el medio, ¿no? Organizando los índices. Para eso habíamos pensado, teníamos que ver la suma máxima, ¿no? Tenemos que ver la suma máxima de me voy por un cacho, me voy por el otro cacho. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos que ver todas las sumas. Así que vamos a hacerlo como algo así, ¿no? Suma igual a 0. Y tenemos que ver, de alguna manera, cómo combinar. Eso era, me quedo fijo en el i y voy combinando entre el j. No, pero es que pensemos, ¿no? Pensemos, ¿no? Suma es un entero igual a 0. La suma izquierda no sé si esto se puede hacer no sé si esto es válido, ¿no? Nunca lo hice. Format, o sea, infinito, ¿no? Algo así. Podemos decir que, no sé, podemos hacer algo así como que la suma de la izquierda pero, o sea, a mí lo que se me ocurre es decir algo como que la suma de la izquierda es menos infinito, ponele. Y lo que quiero hacer es, me paro en la mitad, me paro en la mitad y veo desde, no, claro, me paro en la mitad, sí, creo que es esto, gente. Encuentro el mejor índice de la izquierda, que eso sería, me paro en la mitad y desde el principio del subarray izquierdo voy iterando, o sea, a ver, se los muestro así. Esto es, para poder saber el menor índice del medio, tengo que pararme acá y me voy fijando me fijo cuánto vale este número. O sea, me paro, ay, coño, ¿cómo lo explico? Me quedo fijo en este número, me fijo qué número es y comparo qué sale mejor. Si sumarle este número al acumulador o no sumárselo, ¿ok? Si sale mejor, entonces me acuerdo del índice o de la suma y después me fijo con este de acá, ¿no? Me fijo qué es lo mejor, si sumarlo o no sumarlo. Y luego me fijo con este, y luego con este, hasta acabar al, al, a la raíz izquierdo. Fíjense que eso lo tenemos que hacer acá. Tendríamos que entonces decir en principio algo como que la suma izquierda es un entero que puede ser menos infinito, ¿no? Entonces podríamos parar for i in range desde la mitad. Creo que va por acá, gente. Si me paro en la mitad y luego quiero llegar hasta, o sea, yo sé que hoy, ya, esto era la mitad, ¿no? Habíamos dicho que era el medio en realidad. Y luego, ese era nuestro start. Y vamos a parar hasta, hasta que se nos acabe, ¿no? Pero eso puede llegar a tirar errores de índice también. Eso puede llegar a tirar errores de índice. Porque aquí habría que ser algo como i menos 1, ponele. Y esto es así. Como que avanzó.
A ver, for in range me paro comenzando desde el medio hasta i-1. I-1 vendría siendo, ok, bien, for in range y veo, para. Tengo mis dudas porque estoy viendo esto y me quedo como, tipo, a mí algo o sea, tengo la intuición de que esto va por acá, pero for in range desde el medio, me paro en el medio, y esto lo vamos a ver hasta i-1. I-1 y era desde donde comienzo, ¿no? Claro. Y lo veo hasta i-1 porque quiero ver hasta, yo estoy parado acá, por ejemplo, y yo quiero ver hasta aquí, sin llegar aquí. Entonces, claro, hasta i-1, bien. Y avanzo, como voy retrocediendo, como voy viendo de acá para acá, o sea, en este sentido, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, entonces tengo que hacer así -1, ¿ok? Comienzo en la mitad y quiero ver hasta ahí -1 y voy retrocediendo de a 1. Entonces me fijo a la suma, nuestro acumulador suma, vamos a ponerle acumulador, me gusta más acumulador, siempre me gusta más decirlo así. A nuestro acumulador le sumamos lo que sale el array en la posición en la que estamos, ¿no? Y esto, y ojo acá, porque esto es i, esto vamos a ponerlo como un k, porque esto en realidad sería así. Entonces, queremos saber si la suma de la izquierda, o sea, queremos saber si podemos sumarlo o no, que sale mejor sumarlo o no. Y bueno, eso lo podemos hacer con un max, ¿no? Queremos la suma máxima entre me quedo con lo que ya tenía o le sumo, o sea, el acumulador este va a ser, voy sumando, sumo todo y ya está. Y suma izquierda es el acumulador de la suma posta. Entonces, la suma izquierda va a ser igual a el máximo de lo que ya tenía con todo lo que ya venía acumulando, básicamente. Y eso para la izquierda y para la derecha tendríamos que hacer lo mismo. Y esto tendría que ser suma derecha, ¿no? Fíjense que no me interesa mucho volver a escribir esto, ¿no? Como que el acumulador es un entero. No me interesa escribir eso diferente de alguna manera. Porque como que el acumulador solamente es para un cacho en particular. Ahora, tendríamos que ver cuál es la suma, queremos ver la suma máxima de lo del medio, que eso sería la suma del medio. Gente, sé que medio que cambié la estrategia en el medio, pero es como, piensa que te sale mejor, en vez de acordarte del índice, de los índices entre los que estás, fíjate directo cuánto sale la suma, ¿no? Porque fíjate que ya estás iterando directamente. O sea, yo lo que iba a hacer era tipo iterar y me acuerdo del índice que sale mejor. Pero antes que acordarme cuál es el índice que sale mejor, me voy acumulando cuánto es la suma que sale mejor. Y luego comparo con la suma que sale mejor de allá y me fijo la suma de... la suma de la mejor a ver, la mejor suma de hacer cruzado la izquierda o con la suma de hacer cruzado con la derecha. ¿Ok? Fíjense que esto es clarísimo. Esto es un dividir. Esto sigue siendo dividir. Y fíjense que esto, en este cacho, es dividir, pero no es recursivo. No estoy llamando a máximo subarray, sino que estoy llamando a algo que es iterativo, pero
un concepto de divide and conquer es que, o sea, si tú al dividir haces algo que no es recursivo, o sea, si tú en un momento de dividir, si tú en un momento del algoritmo, en realidad, si tú en algún momento del algoritmo haces algo que no es D y C, no hay problema. Lo importante es que la estructura principal del algoritmo que resuelve sí sea D y C. Fíjense que nuestra estructura principal es D y C. Tengo la parte de conquistar, tengo la parte de dividir, que va a ser todo esto, y la parte de conquistar es quedarme con el mejor de la izquierda, de la derecha, y de sumar lo mejor del sumar entre la izquierda y el derecho, ¿no? Eh, la suma cruzada, si quieres, la suma de pasar el medio. Y ya está. Como que es eso. Igual acá los índices como que medio que no va, ¿no? Esto sería desde el medio hasta... No, tiene que ser siguiendo este mismo patrón de desde el medio más 1 hasta J. Hasta J más 1, porque se tiene que salir. Y el K está bien, eso sí, ahí está. Ahí está bien el índice. Bueno. Y ya, y, luego, y ahora esto sería el combine. El combine sería el return del máximo entre la suma máxima de la izquierda con la suma máxima de la derecha con la suma del medio, de hacer en medio, de hacer cruzadito. Fíjense que tenemos las tres partes: conquisto, divido, que es todo este cacho, y combino. Combino es, veo qué hago con cada uno, ¿no? Y ya está. Esto, o sea, no sé, voy a explicar esto un poco más semántico porque siento que no estoy siendo muy explicativo. El máximo subarray es, o sea, lo que va a hacer nuestro algoritmo es, bueno, siempre me manejo entre dos índices. No le paso directamente construir un array entre esos dos índices porque sale muy caro, ¿ok? Sino que paso por referencia, Python lo hace directo al array en sí mismo. Podríamos ponerlo como una variable global, pero no lo vamos a hacer. Entonces, si estamos parados en la misma posición, si queremos saber el máximo, a ver, la función máximo subarray nos va a decir la suma máxima del subarray entre dos puntos, entre el punto I y el J, entre dos índices, ¿ok? Entonces, si estamos parados en la misma posición, bueno, devolvemos ese mismo número y ya está, lo máximo que podemos devolver es eso. Ahora, para dividir, lo que vamos a hacer es, me paro en el medio, me fijo cuál es la suma máxima de solo evaluar en el lado izquierdo, me fijo cuál es la suma máxima de solo evaluar lo que está en el lado derecho, y me fijo, acá esto sería, veo la suma máxima de el mejor, el mejor sufijo, el mejor sufijo del lado izquierdo más el mejor prefijo del lado derecho. O sea, esto acá lo que estoy haciendo es, digo que la suma izquierda es menos infinito, creo que así se puede escribir en Python esto, y digo, me paro en la mitad y recorro hasta un punto, me recorro hasta el punto de I, ponerle que estoy parado acá y mi I es este, y yo lo que voy a hacer es, me paro acá y empiezo a hacer la suma acumulada, y si sumar este número no mejora, si sumar, por ejemplo, este número no mejora la suma acumulada, bueno, entonces no me interesa, me acuerdo cuánto era la suma acumulada, pero no lo tomo en cuenta en la suma posta a posta que me interesa. Luego lo que esto va a terminar haciendo es básicamente acumular correctamente la suma del mejor prefijo, ¿ok? La suma del mejor prefijo del lado izquierdo. Y si es análogo para el lado derecho, pero con el sufijo. En la derecha es con el prefijo y en la izquierda es con el sufijo, perdón. Me paro en el medio hasta que se me acabe.
voy disminuyendo, me acumulo cuánto sale utilizarlo. Por ejemplo, algo así, ¿no? Vamos a utilizar el ejemplito este de acá. Este es mi lado izquierdo. Este es mi lado izquierdo y lo que voy a hacer, me paro, poner que este es mi medio. Tengo que poner primero quién es I. Poner que mi I es este, ¿no? Este es I. Y que este es el medio. Entonces, vamos a acumular. Y la suma izquierda es 0 también. Bueno, es menos infinito. Menos infinito. Entonces, yo lo que voy a hacer, me paro acá y digo, ahora acumulador va a ser 5, porque lo sumo porque sí. Y me fijo, ¿qué sale mejor? ¿Menos infinito o 5? Y bueno, sale mejor 5. Entonces digo que esto vale ahora 5. Ahora, disminuyo en 1 al índice, a este índice, ¿ok? Disminuyo en 1. Por eso me paro acá. Y ahora mi medio va a ser este. O mi K. Me paro acá. Ese es mi K. Ahora me fijo, la suma izquierda lleva 5. El acumulador va a ser 5 más 2, que es 7. Y me fijo, ¿qué sale mejor? El acumulado que tengo de 7 o lo que tengo acumulado como la posta a posta. Y lo mejor sale quedarse con el 7, ¿no? Entonces, listo. Ahora, veo con el siguiente índice, así. Ah, y esto era menos 2, perdón. Era menos 2. Entonces esto sería, ¿qué sale mejor? 5 menos 2, 3. O el 5 que tenía. No, sale mejor el 5, así que no hago nada, lo dejo así. ¿Ok? Y acumulo ese 3. O sea, la suma va a ser 5 menos 2. Fíjense que esto me está devolviendo. Esta es la suma de... el acumulador lo que va a tener al final es la suma de toda la parte izquierda, si quieres. Ahora, me vengo para acá y digo, bueno, che, ¿cuánto es? Al acumulador le sumo 3, eso daría 6. ¿Qué sale mejor? La suma izquierda, que es 5, o 6. Sale mejor el 6, me quedo con el 6. Listo. Ahora, disminuyo en 1 a este. Me queda que, en este caso, I es igual a K. Lo voy a poner así. Que acá me quedaría, bueno, al acumulado le resto 1, me quedaría 5. ¿Qué sale mejor, 5 o 6? No, sale mejor el 6, así que lo dejo así y listo. Y ahora y este se le resta 1, se sale del array, pero por motivos del for no va a evaluarlo, así que ya está. Va a llegar hasta acá, hasta el i menos 1, hasta acá, hasta i menos 1. Listo. Entonces como que fíjense que lo que me quedó en suma izquierda es lo mejor, ¿no? Como que me quedó lo mejor. Listo. Es darse cuenta de eso, de que me paro acá y me quedo con el mejor prefijo, que la suma del mejor prefijo, que sería esto. No tomo en cuenta esto porque no me servía. Y vamos a ver, ponerle que acá había un menos 3, por ejemplo. Un menos 3. Poner que había un menos 3. O que poner que había algo que lo mejoraba. Un 10, por ejemplo. Vamos a verlo en ese caso. Bueno, sabíamos que hasta acá, hasta esta posición, en esta posición tenemos 5, menos 2, 3, 0, menos 1, ¿no? No, 5, menos 2, 3 y 1, 6, menos 1, 5. O sea, estábamos bien. ¿Qué sale mejor? ¿El 5 o el 6 que llevamos? No, sale mejor el 6, lo dejamos así. Ahora, resto 1, vengo para acá. Vengo para acá, así. Bien. Al 5 este le voy a sumar 10. La suma izquierda ahora va a ser lo mejor de, me quedo con sumar desde acá hasta acá o sumar hasta este punto, ¿no? Me quedo con lo mejor de sumar de aquí a acá o o sumar hasta acá, que era lo mejor que había encontrado. Bueno, sabemos que si tomamos en cuenta este 10, bueno, 10 es mejor que 6, así que no nos quedamos. O sea que pasamos de tener en cuenta el prefijo de aquí a acá a tener todo esto. Ahí está. Bien, espero que con eso se entienda.
Y bueno, creo que con eso ya está, ¿no? Pasa algo análogo con la derecha, me quedo con el mejor sufijo y luego me quedo con la suma de sumar el mejor prefijo con el mejor sufijo y ya está. Luego, eso es todo. Combino, que sería viendo el máximo, y ya está. Ahora lo que tendríamos que hacer es nuestra función main, que devuelve un entero. No, no va a devolver nada. Esto lo que va a hacer es n y el array, y esto va a entrada, y esto va a imprimir, yo quiero lo mejor de máximo subarray entre la posición 0 y en la posición n de el array. Y listo. Y bueno, ya vamos a esto. If name es igual a main, llamo a main. Listo. Veamos si esto funciona. Vamos a utilizar el ejemplo que nos habían dado. Bien. Así. Medio. Aquí me faltaba colocar esto. Array. Y el array lo pasamos acá. Listo. Y acá. Bien. Array en la posición de i. ¿Dónde estoy? Return. Array en la posición de i. Habría que tomar en cuenta this index out of range. Habría que, bueno, tomar en cuenta ese caso, ¿no? Que el, porque tal vez esto, ¿no? Porque queremos el array entre el 0 y el n-1, tal vez. Bien, ahí está. No, porque si no el i te iba a quedar, o sea, se te iba a salir te iba a quedar, te iba a quedar en un momento que j era igual al largo del array, pero sabemos que el largo del array, como estaba con una posición menos, porque estamos indexando como compus, va a ser hasta n-1. Así que listo. Listo, ya está. Creo que con eso está, gente. O bueno, creo que esto que estaba acá, este error que teníamos aquí, era por eso. ¿Ok? Por esto de que llegamos a este punto de que llegamos al n. Bueno, y diría que sí, porque tipo fixeamos ahí y acomodó todo y ya está. Y tiene mucho sentido todo lo demás. Entonces, nos dio 9, el resultado creo que era 9, ¿no? Maravilloso. Bueno, vamos a ver si esto pasa, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es, hacemos así. ¿Pasó? No, no veo nada. Gente, no entiendo. Mira, aquí está. La submission, aquí está, pasó. Perfecto. Bien, entonces era eso, gente. Ahí quedó el código. No hay mucho más para ver. Creo que eso ya, con eso podemos decir que ya está la clase de hoy, ¿no? Con eso hicimos bastante, de hecho. Bueno. Nada, tomamos la entrada normalmente y la idea del problema era eso. Primero, esto de manejarme entre los índices es más que nada por una cuestión de cómo funcionan las compus. Si hiciéramos con complejidad temporal asintótica, o sea, que tenemos la mejor compu del mundo, de que jamás va a poder ser hecha, bueno, lo más probable es que podríamos hacerlo reconstruyendo la array. Pero como no estamos en ese caso, y no creo que nunca lo estemos, tenemos que manejarnos con los índices. Luego pasamos el array por referencia, conquistamos si estamos en un array, si estamos evaluando entre las mismas posiciones. Y bueno, nada, después el dividir va a ser esto, ¿no? Me paro en la mitad, me fijo el máximo subarray de la izquierda, el máximo de la derecha, y veo la suma de
lo del medio, el mejor prefijo con el mejor sufijo, y me quedo con el mejor de la suma máxima de la izquierda con la suma máxima de la derecha con la suma máxima de lo del medio. Eso es todo, gente. Porque, no, hasta acá. Creo que eso ya lo había explicado. Entonces, listo. Nada. Creo que está bien. Con eso estamos bastante completos. Medio que hablamos un poquito de qué es, algunas observaciones, algunas cosas que les tengo que completar luego, cómo se calcula la complejidad, que es lo que más nos interesa. Un ejemplito que básicamente es la base del todo, que después se los tengo que completar para que quede más bonito. Se los arreglo. El ejemplo maestro, que esto lo pueden hacer, pero bueno, toma mucho tiempo, mejor léanlo de otro lado y entiéndanlo. Les expliqué cómo utilizar el teorema maestro, que es lo del día a día, y esto hay que completarlo, pero bueno, pero esto igual lo habíamos completado. ¿Qué pasó acá? Ah, no lo renderizó. Ahí está. Listo. Y bueno, entonces vimos la teoría, cómo se calcula la complejidad, pero cómo se justifica también. Vimos cómo demostrar que la complejidad es alguna en particular y vimos un ejemplito de DIC también, ¿ok? Que también está bueno, un ejemplo, hacerlo para ver cómo son este tipo de implementaciones, ¿ok? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.